Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jacob considera que los reyes de este mundo tendrán poder por un tiempo, hasta que llegue un rey ante el cual todo el mundo se postre. Jesús, el rey que viene, pone en evidencia que todos los reinos son efímeros y relativos. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del amor de Dios que nos envía a su Hijo para salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día, viernes, feria privilegiada de Adviento, nos reconocemos pecadores ante el Señor, le pedimos perdón, que nos purifique, que preparemos el corazón para su llegada a nuestra vida. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, oriahu, bereko, nyande jara, oriahu, bereko, nyande jara. Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, bereko, nyande jara, ore, Oriahu, bereko, nyande jara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro.
Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas, la justicia, que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat. Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Osías, Osías fue padre de Joatam. Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón. Amón fue padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacín, Eliacín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín fue padre de Eliud, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar fue padre de Natán, Natán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,
que es llamado el Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos comenzando, ¿verdad?, con esta feria privilegiada en el sentido de que ya nos preparamos en este novenario para nuestra gran fiesta, Yahshua Bella, de nuestro gran patrón del cristianismo, que es justamente nuestro dueño y Señor, Ñandeyara, Jesucristo, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Feria privilegiada. Y por eso comenzamos en el Evangelio haciendo esta lectura de la genealogía de Jesucristo. Porque estamos desde San Mateo hablando desde el pueblo elegido. Fíjense que comienza diciendo que es hijo de David y después recién pone hijo de Abraham, y Abraham fue padre de Isaac, y desde ahí comienza. Es decir, que para ellos era demasiado importante la figura de David, porque en realidad David es el que le dio la identidad a Israel, en el sentido territorial y en el sentido también de la unión como nación. David es el que peleó verdaderamente, y esto lo podemos considerar históricamente. Hay un gran estudioso, ¿verdad? Entonces, Sogin se llama, un italiano, ya falleció, que en paz descanse. En su estudio nos presenta la nueva historia de Israel. Es muy interesante leer un poco, y capturo PDF, la nueva historia de Israel, Alberto Sogin. Upea coña entender por mi hangua, lleva ni la hoy coña de estilo protestante, llamo Panambaré, y ya lee la Biblia, pero ya no entender qué hay por detrás verdaderamente en cuanto a una historia de un pueblo que camina y que está buscando a Dios, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros en el día a día, en nuestra historia, es un buscar continuamente al Señor. Y aquí, cuando te presenta la genealogía, y además al final te dice bien y te deja claro, ¿verdad? Desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Número 14, 2 por 7, 7, número perfecto, 3 y 4, la suma, 7, 7 por 2, 14, 14 quiere decir la plenitud. Y en ese tiempo en que el Señor, a través de los padres, es decir, la formación del pueblo, Yagüero Guatana, tiene que haber un proceso, queridos hermanos, queridos amigos, en nuestra historia. Porque Upepe ya de todo un poco, ¿verdad? Y es lindo porque aquí te pone incluso a Rahab, una prostituta, pero sin embargo que está dentro del plan. Está Ruth también, más adelante. Está Fares, hijo de Fares. También todos son de situaciones bastante delicadas. Si vamos a mirar del aspecto de la moralidad, de la moral. Pero sin embargo quiere decir que el Señor actúa siempre en la historia del hombre en cualquier situación. Lo importante es después abrir los ojos, ya es agüella en toda la preparación anterior que veníamos meditando y reflexionando en estos días desde la palabra de Dios, que somos limitados, pero no porque somos limitados no porque somos publicanos, entre comillas, es decir, pecadores, porque nos hemos alejado de Dios, o porque en síntesis ya llegó a Rubeñán de Yara. Imagínense, hasta ese punto que llegamos. Está con indica tuyos en Dupeñán de Yararera, lleva. Es decir, que tienen una herida profunda en el corazón que se les ha quedado marcado inconscientemente, psicológicamente. Entonces llegó a Rubeñán de Yara, nos endusei Beñán de Yararera. Y entonces quiere decir que uno está negando, ¿saben qué? Su propia esencia. Estamos negando nuestra propia identidad. A pesar de que esas son las personas que después más gritan, ¿verdad? Gritan, ¡guau! En defensa del hombre, de la mujer, de esto, de aquello. Pero sin embargo, son los que están pateando contra un clavo, por decir así. Están pateando contra un clavo. Entonces, antes que nada, ya calculaya y por una laña de acá. No utilicemos solamente los sentimientos, sabiendo que el hombre en su limitación, estas personas nos muestran que se han equivocado. Pero para Dios eso no es problema.
si es que después nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta y decimos, Señor, porque coanga ayeja handere yureina hare yure ko hangwa pese konasome pese ñame pese apuntume haupe vive katuta ya popeta pepka hundere me evasebe hande reikuame evasebe. Esto es lo lindo, queridos hermanos, de la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Y estos tiempos que nos renuevan. Porque ñande oigo en la yerura que venían de yumina ahora porque te venían de ya. Y el Señor viene. Y aquí está toda una genealogía, y en esta genealogía de los ascendentes, digamos, de Jesús, encontramos de todo. Pero cuando te dice que eran 14 generaciones hasta David, después dice, desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 siempre te está diciendo entonces que la historia siempre es una historia nuestra que al final de cuentas siempre es perfecta. Siempre camina de acuerdo a los designios de Dios. Diga tú, ni la yaipotano ñandén diga tú ñandén ya poa lleva contra Dios. Nada se puede contra Dios. Y luego termina diciendo desde el destierro hasta la venida de Cristo, ahora, Navidad para nosotros, otras 14 generaciones. Tres es lo máximo, lo máximo, ¿verdad? Dios, Trinidad, 3. Por 14 la perfección, 3 veces 14. ¿Entienden, queridos hermanos? Apéagola Pablo leía en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, justamente también dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces viene el Cristo, es decir, el ungido, Dios que se encarna, por medio de una mujer. Qué lindo que es, en el seno de una mujer. Es decir, en el seno de la misma humanidad, la mujer, la que da vida. Es decir, entra en nuestra historia. Tenemos que mirar entonces nuestro contexto histórico. Entonces ya la pared. Y los protestantes, porque ya le ente. No, hay que entender bien que es la humanidad donde se redime al hombre. Pero es Dios por eso que elige y que entra y se encarna en la humanidad. Para darnos esta fuerza que nos quita del pecado y nos da la posibilidad de que nosotros podamos ser artífices en la construcción de este reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, ven, ven, ven Señor. Ven, ven, ven Señor. Por nuestra iglesia, para que edifique al pueblo en la unidad de testimonio de la verdad, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que alimenten la fe y den testimonio de la llegada del Señor, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se comprometan con los más carenciados de nuestra sociedad, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por nuestros enfermos y familias sin hogar, para que la solidaridad de los fieles les llene de amor y paz, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en este tiempo en armonía y con mucha confianza en el Señor, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí,
ofrecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Angay para pugui, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reipe aba, angay para pugui, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara. Reipe aba, angay para pugui, orembo pu agua pu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen, ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Imploramos la presencia de nuestra Madrecita que camina a nuestro lado y que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos.
Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos», y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía.
sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar, ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Ven, Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad.
oración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro leemos del libro del Génesis. Estamos en el 49, versículos 2, luego del 8 al 10. El cetro es de Judá. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a contar lo que sucederá en el futuro. Reúnanse y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león. Cuando regresa de casa, se agacha y se tumba, como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje los pueblos. Entonces, queridos hermanos, aquí siempre estamos en esta semana de alegría, en esta semana en que nosotros reconocemos, vemos la acción de Dios en la vida del pueblo, la acción de Dios sobre cada uno de nosotros. Y por eso que nos está llamando siempre a nosotros a vivir en el espíritu de la alegría, el espíritu de la renovación. Esto quiere decir que cuando Dios nos renueva, cuando Dios entra en nuestra vida, hace que nosotros también mostremos con nuestra alegría, con nuestro empeño, con nuestro desempeño, cada uno de nosotros con todos esos valores, cualidades y riquezas que el Señor le ha donado y le ha regalado. Justamente entonces aquí desde el libro del Génesis, cuando está hablando, se centra sobre Judá, porque de Judá nosotros sabemos es que viene la salvación, es decir, Jesús, que nacerá y que pertenecerá a la tribu de Judá. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.